Bueno, vamos a grabar entonces ahora sobre el quinto mandamiento, no matar. Dice la Sagrada Escritura que Caín llamó un día a su hermano y le dijo: salgamos a caminar, vamos a pasear por ahí. Y mientras paseaban, se abalanzó sobre él y lo mató. Dios pues se asoma, va a buscar a Caín después y le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra y pide venganza. Serás maldito en esta tierra que bebió la sangre de tu hermano. Dios castiga, por supuesto, matar. Está prohibido matar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida. El único que es capaz de dar la vida, de crear, en definitiva, es Dios. Y por eso es el único que puede quitarla. Él siempre se reservó durante toda la historia el derecho a quitar la vida. Dios nos presta la vida para que la cuidemos, no para que hagamos con ella lo que queremos. Por eso este mandamiento prohíbe matar. Pero prohíbe matar no de cualquier manera, sino que prohíbe matar a propósito e injustamente. A propósito evidente. Si matamos a alguien en un accidente, no sé, estaba subiendo el piano por el balcón y se me soltó, se cayó y dejó al que estaba abajo así chiquito. Bueno, no fue a propósito. Salvo que hubiera una negligencia de mi parte. Yo sabía que la soga estaba en mal estado, no me quise asomar para ver si venía alguien y dije: si se rompe, el piano es viejo, no pasa nada. Ahí en todo caso pues hay una negligencia, hay una culpa de mi parte por no fijarme, por no preocuparme de que saliera bien la operación, que tenía un riesgo. O el niño que juega con fósforos en la casa y su papá le había prohibido y él juega igual, como me contó un amigo que el papá le prohibía encender los fósforos, entonces se escondía abajo de la cama para encenderlos. Se le prendió fuego a la casa. Bueno, en fin, ahí hay un pecado por negligencia. Se puede también matar justamente. Por ejemplo, la autoridad que está en el lugar de Dios, pues esa autoridad puede quitar la vida para defender el bien común. También puede matar los soldados en una guerra justa, se supone. Y cualquiera de nosotros también puede llegar a tener que matar en defensa propia, en legítima defensa. Para salvar la propia vida, pues me toca matar al otro. De hecho, la pena de muerte, que es lo primero que decíamos, la autoridad que puede quitar la vida, pues no es más que la sociedad matando en legítima defensa. Alguien quiere matar a la sociedad, porque no es solo el asesinato que comete, es el riesgo que proviene de que el asesinato no tenga una pena proporcionada, no sea castigado de manera proporcional. Si me sale barato matar, todo el mundo va a empezar a matar. Entonces hay que castigar proporcionadamente. Es justamente la sociedad y el bien común que matan en legítima defensa. Por supuesto, este mandamiento no solo prohíbe matar a propósito e injustamente, también prohíbe cualquier daño, cualquier herida al prójimo e incluso desear cualquier daño al prójimo y tratar de hacerlo, por supuesto. De hecho, San Juan lo dice en una de sus epístolas, en la primera epístola, si no recuerdo mal: cualquiera que odia a su hermano es un homicida. Sí, justamente. Y nuestro Señor tiene también palabras durísimas para el que insulta. Por supuesto, insulto que supone un odio atrás, si no nadie insulta. Aquel que le diga raca a su hermano será digno de la gehenna del fuego. Uy, dice, por un insulto, sí, porque hay un odio atrás. Y el pecado está ya directamente en el odio, en la voluntad, que después pasa a las obras. Es interesante ver eso, porque hay un montón de cosas que tenemos aceptadas, pero que son pecado. El boxeo, por ejemplo, al knockout, es una especie de duelo que la Iglesia siempre condenó. Pero no es a muerte. Sí, pero no solo lo estoy matando, y no solo me prohíbe matar, también me prohíbe hacerle un daño al prójimo sin necesidad. Y el que busca directamente el knockout, pues está cometiendo un pecado grave en el corazón, porque le está infligiendo al otro un daño grave. Hay artes marciales que no son pecado, por ejemplo el taekwondo. El taekwondo en las competencias juega por puntos, por toque, y está penalizado y castigado lo que se llama el exceso de contacto. No pueden buscar el knockout, no pueden buscar tirar al otro al piso, no pueden pasarse en el contacto.
Por supuesto, todas estas cosas está permitido aprenderlas y practicarlas por defensa propia, por supuesto. Ahora bien, ¿es pecado matar a los animales? Bueno, es una pregunta que siempre surge. No, en sí mismo no es un pecado matar a los animales. Puede haber un pecado si se hace por crueldad, porque se supone que la persona que es cruel con los animales termina siendo cruel también con los hombres. Si fuera pecado matar a los animales, pues no podríamos comer más carne, porque hay que matar la vaca para comer la carne. Entonces seríamos cómplices de un asesinato de vacas. No. Bien, este mandamiento no solo prohíbe matar al prójimo, sino también prohíbe quitarme mi propia vida. ¿Pero por qué? ¿Acaso es mi vida? Yo hago con mi vida lo que quiera. Que me lo prohíban si quieren. No, no pueden. Mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. No. Tu vida, mi vida, tu vida no es tuya, mi vida no es mía. ¿Por qué? Porque Dios me la prestó y se la tengo que devolver el día que Él quiera y no antes. Cuando Él llame y no antes. El suicidio es un pecado contra Dios porque estamos robándole a Dios el derecho a la vida que le corresponde, que Él se reserva a propósito. Y también es un pecado contra la propia alma, si puedo decir así, porque la estamos voluntariamente sepultando en el infierno. Es cierto que el que pone la causa del suicidio no necesariamente se condena. Por ejemplo, alguien que se tira de un puente y va cayendo. Cuando se está tirando, cuando está queriendo cometer el pecado, sí, está queriendo sepultar su alma en el infierno. Pero en todo el recorrido que llega, se puede arrepentir. Y aunque se arrepienta, se va a estrellar contra abajo, salvo un milagro de Dios. Pero si se arrepiente, pues ya con eso le alcanza para no ir al infierno. Quizás tenga un purgatorio interesante. Pero lo que sí es cierto es que la Iglesia, al que se suicida, aunque no dice que todo el que se suicida se condena, no, la Iglesia no dice eso. Porque se puede arrepentir, como digo, el caso del que se está tirando del puente. Al que se suicida, la Iglesia le quita el derecho a la sepultura eclesiástica. Es decir, no se puede hacer un entierro como el de un cristiano, sino, por decir así a lo bruto, es como el entierro de un animal, de un perro. Así. Es un castigo que la Iglesia pone justamente para evitar y cortar las tasas de suicidio, que la gente no se suicide. No solo es un pecado contra la propia vida el suicidio, que por supuesto es evidente, sino también ponerse en peligro sin necesidad de morir. Y ahí entran todos los deportes extremos, todas las imprudencias, por ejemplo, cuando uno está manejando, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que ponerse en riesgo con una necesidad proporcionada, pues el caso de una enfermera que tiene que cuidar a un enfermo contagioso, ahora que está de moda el coronavirus. Pues por supuesto que lo puede hacer, ¿por qué? Porque ahí nace de la caridad, no de una imprudencia, no de una tontería, no de una búsqueda tonta de diversiones sin ningún sentido. Y también es pecado mutilarse a sí mismo o hacerse daño en el propio cuerpo sin necesidad. Y esta es la razón fundamental por la cual pues, no está permitido la donación de órganos, porque es un daño grave al propio cuerpo que yo no tengo derecho a hacer. Se me había ocurrido una vez, ¿por qué no se puede donar órganos? Si Dios mismo fue el primero en donar órganos, tomó la costilla de Adán y con esa costilla formó a Eva. Con una anestesia, porque lo dejó dormido y cuando se durmió, ahí le quitó la costilla. Bueno, fue Dios el que lo hizo y Dios, si quiere, lo puede hacer. Lo mismo que Dios puede quitar la vida cuando quiera. Por eso Dios le mandó a Abraham que sacrificara a Isaac. Es cierto que lo frenó, pero si lo hubiera dejado, Abraham no hubiera cometido ningún pecado. Si Dios se aparece y me manda una donación de órganos, pues la puedo hacer o se la puedo hacer a otro. Pero mientras no lo haga Dios, yo no tengo derecho a usurpar ese derecho divino, justamente, pues sobre la vida y sobre la muerte. Y sobre la salud también. Ahora bien, ¿este mandamiento prohíbe solamente daños al cuerpo? No. Y de hecho eso es lo menos importante. El pecado más grande que se puede cometer contra este mandamiento y por el cual muchas veces pasamos por alto
es el pecado de escándalo. ¿Qué es el pecado de escándalo? Así como el asesinato es quitar la vida del cuerpo, el escándalo es quitar la vida del alma a otra persona. En otras palabras, es hacer que otra persona cometa un pecado mortal por mi culpa. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras. Puede ser de palabra, por mis consejos. No sé, por ejemplo, una madre, su hija queda embarazada, hija soltera, y la madre le dice: tienes que abortar porque no sé qué va a ser de tu vida, qué vas a hacer sola y con un hijo, y ese chico se escapó. Esa madre comete pecado de escándalo, sobre todo si la hija terminó yendo y comete ese pecado de aborto. Y no solo con pecados de asesinato, de aborto, sino de cualquier otro pecado. Una mujer que se viste mal, impuramente, pues comete pecado de escándalo, porque todo el que la mire va a estar tentado a caer en un pecado. De pensamiento, de miradas, de lo que sea. Cualquier cosa, por ejemplo Lutero, que hace escritos, escribe, ¿no?, sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre la misa, insultando a la Santísima Virgen, que Dios lo perdone. Pues esos libros que hasta el día de hoy hay gente que los lee, o que lee sus sermones, que esa gente pues termina quizás cometiendo un pecado contra la Virgen, contra la Iglesia, contra el Papa, contra nuestro Señor, por culpa de Lutero, que escribió contra eso. Entonces, se puede cometer pecado de escándalo de palabra, ya sea hablando o por escrito, también de obra, por el mal ejemplo. Por ahí yo no digo nada, pero con mis obras, con mi mal ejemplo, estoy arrastrando a otras personas a pecar. Y es mucho más grave el pecado de mal ejemplo que el de palabra, porque un ejemplo arrastra mucho más al pecado. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran, dice el dicho. Y por último, se puede pecar también de escándalo, no solo por obra o por palabra, sino también por omisión. Y eso es algo que muchas veces omitimos en nuestras confesiones. Cuidado, porque el pecado de omisión puede ser muy grave, en especial en aquel que tiene la obligación de proteger las almas de los otros, como son los padres de familia, como hablábamos en el otro mandamiento, en el cuarto mandamiento. Los padres de familia tienen que proteger a sus hijos del pecado, y esa es una obligación grave que les pone nuestro Señor. Por ejemplo, no deberían dejar salir a sus hijas a bailar, a sus hijos a bailar, a antros, a boliches o como se llamen, discotecas, lugares que son de perdición hoy en día totalmente. No deberían dejar que sus hijos, que sus hijas tengan malas compañías. Deberían averiguar quiénes son las compañías de sus hijos, de sus hijas, para cortarlas si es necesario. No quiero que salgas con ese chico, no quiero que salgas con esa chica. Esos son malos, son malas compañías. Y yo te lo prohíbo, yo tengo autoridad. O prohibir, por ejemplo, el internet en los cuartos, el celular en cualquier lado con internet. No, eso no es normal, que los padres no se preocupen de cortar eso. Están permitiendo que los hijos, que las hijas caigan en pecado muchas veces. ¿Por qué? Por no velar, pecado de escándalo, de omisión. Y cuidado, porque nuestro Señor es durísimo contra el pecado de escándalo. Nuestro Señor, que perdona a la mujer adúltera, con el pecado de escándalo dice: más le valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello. La piedra de molino no es una piedrita, es una señora piedra que pesa quizás 1 tonelada tal vez, que se usaba, iba rodando sobre el grano para molerlo y romperlo y triturarlo. Piedra inmensa. Nuestro Señor no exagera cuando dice: más le valdría que le pusieran al cuello una piedra de molino y lo sumergieran dentro del mar. Nuestro Señor es terrible con lo que dice, con los que escandalizan a los niños en particular. Cuidado, que no sea nuestro pecado, que nuestro Señor en el día del juicio nos va a preguntar: ¿qué hiciste para que este niño, esta niña, no cometiera pecado? Cuidado, examen de conciencia sobre eso.